Es evidente que si esta ley no retuviese las células del cuerpo dentro de los límites de cada órgano, si no las obligase a contribuir a su funcionamiento, el órgano no podría existir. De modo que esta ley es benéfica. Al asegurar la existencia de los órganos, permite al cuerpo durar como conjunto. Sabemos, sin embargo, que la extirpación total de ciertos órganos del cuerpo humano es compatible con la supervivencia. En el estado actual de nuestros conocimientos, pareciera que en algunos casos, tal extirpación no ocasiona al organismo mayores inconvenientes desde el punto de vista funcional. Con más razón, el organismo tolera seccionamientos parciales de órganos sin que se vea comprometido el rol jugado por éste en la economía general. Esto muestra que la desaparición de algunas células de un órgano del cual representan una parte ínfima pasa desapercibida. En efecto, la función no es afectada. Y como el rol esencial de la ley general es velar por la continuidad de la función, esta desaparición se le escapa. No le pone mayores trabas. Simbólicamente se podría decir que las células que han escapado a esta ley han entrado ahora en el dominio de la ley de excepción. Esta evasión de algunas células es un fenómeno que se produce constantemente. De la célula epidérmica a la célula nerviosa, nuestras células se renuevan constantemente, pero al lado de esta renovación, por dentro, existen desapariciones, compensadas o no por nuevas unidades. Hasta aquí, la analogía con la suerte del hombre y a la ley de excepción puede considerarse como completa. Pero la analogía se detiene aquí, al menos en el estado actual de nuestros conocimientos. En efecto, en ese movimiento de la vida, de las migraciones y de las muertes celulares, nada nos permite pensar que el pasaje de la ley general a la ley de excepción resulta para las células de un acto consciente. En cuanto al hombre, la cuestión es totalmente diferente. El hombre, célula de la humanidad, forma parte de la vida orgánica sobre la Tierra. Esta vida en su conjunto representa un órgano muy sensible de nuestro planeta, que juega un rol importante en la economía del sistema solar. En tanto célula de este órgano, el hombre se encuentra bajo el imperio de la ley general, que lo retiene en su lugar. Es verdad que esta ley le deja un cierto margen, una especie de tolerancia que le permite algunos movimientos libres, dentro de los límites que ella fija. En el interior de estos límites, objetivamente muy restringidos, pero que subjetivamente parecen vastos, el hombre puede dar libre curso a sus fantasías y a sus ambiciones. Sin ir demasiado lejos en la definición de los límites, ni en la descripción detallada de los componentes de esta ley general, podemos decir, por ejemplo, que el hambre, la servidumbre del trabajo para asegurar nuestra subsistencia, es uno de sus factores. La cadena, instinto sexual, reproducción, afán de los padres por sus hijos, es otro. La máxima esotérica que se aplica a este aspecto de la vida está concebida así: el amor carnal es necesario para el bien general. Finalmente, el miedo y sus corolarios constituyen el tercer grupo de factores en cuestión. En síntesis, el margen admitido para los movimientos libres tolerados por la ley general tiene como límite lo que puede describirse con un término sin duda poco científico, pero muy gráfico: la felicidad burguesa. Carrera, en no importa qué rama de la actividad humana, fortuna, familia, amores, honores, etc. Pero todo esto con la condición, sine qua non, de una aceptación, aunque más no sea subconsciente, pero sin reservas del carácter inevitable de la muerte. En tanto el hombre acepte sin lucha el principio de la aniquilación final de su personalidad, puede actuar en la vida sin atraer sobre sí la presión incrementada por la ley general. Ocurre algo totalmente distinto si emprende la lucha con miras a franquear los límites que ella impone. Choca entonces con una acción centrada sobre él, de esta ley y sus derivados. Actúa simultáneamente en varios planos: físico, psíquico y moral. Su acción sobre el plano moral fue concebida por el hombre, desde tiempos inmemoriales, bajo la forma de un personaje, el diablo. En la tradición ortodoxa, la demonología ocupa un lugar destacado. Allí se encuentran constataciones prácticas,
observaciones refinadas y profundas sobre las formas sutiles e insidiosas que la acción del diablo toma en las más diferentes circunstancias, ya que llega a utilizar para sus fines hasta la buena fe de los humanos. Se encuentran allí preciosos consejos basados en la experiencia acumulada a través de milenios y de particular utilidad para los estudiantes de la ciencia esotérica. Porque una vez obtenidos los primeros resultados positivos, indefectiblemente se encontrarán expuestos a la oposición activa de la ley y al juego del maligno. Es necesario darse cuenta que al colocarse bajo la égida de la ley de excepción, el hombre se dirige al encuentro de la ley general, que él está incluso llamado a reinvertir a escala individual, bien entendido. No debe olvidarse su pena de un ataque por sorpresa, que la salvación depende de la victoria sobre el diablo, forma personalizada, ya lo hemos dicho del aspecto moral de la ley general. Y esto es así, aunque esa ley en tanto ley cósmica sea naturalmente una ley divina. No es necesario amedrentarse, porque la ley de excepción es también una ley divina. Eligiéndola, el hombre sirve también el interés del conjunto, de otro modo, pero en forma incomparablemente más eficaz. En su lucha contra la primera ley, está sometido a pruebas que, a menudo, toman la forma de tentaciones. Estudios profundos se han consagrado a ese tema en la doctrina ortodoxa. Como se dijo antes, contienen consejos preciosos de orden práctico, en cuyos detalles el cuadro de la presente obra no nos permite entrar. Que se nos permita, sin embargo, llamar la atención sobre la forma indirecta de la acción diabólica. Si al marchar directamente hacia la meta, que es la liberación y la salvación, el hombre transpone sucesivamente los obstáculos, y por ello da pruebas de una fuerza, que le permite desafiar el dominio de la ley general, esta misma ley comienza a actuar sobre él indirectamente, en general por intermedio de sus allegados, cuando ellos no siguen la misma ruta. Esta acción está insertada en el plano moral, toma a menudo formas emotivas, apelando a sus sentimientos nobles, generosos, desinteresados, a su caridad, a sus obligaciones, a su piedad. Busca conducirlo hacia un camino sin salida, insinuándole así que él retorna a su deber, que de esta forma continúa andando por el camino recto, etc. Esto aclara el sentido profundo de las palabras de Jesús, cuando dice que el hombre tiene por enemigos las gentes de su casa. Repitámoslo, porque es importante. El trabajo esotérico, por su naturaleza, es un trabajo revolucionario. El buscador aspira a cambiar de estatus, a vencer la muerte y alcanzar la salvación. Tal es el objetivo dado a este trabajo por el Evangelio y los apóstoles. Como lo dice San Pablo, si vivís según la carne, moriréis. Pero, por otra parte, no olvidemos que ha dicho, no moriremos todos, sino que todos seremos transformados. El hombre que vive pasivamente, incluso siendo un excelente ciudadano, bajo la égida de la primera ley, insensiblemente, sin percibirlo, se introduce en el camino espacioso que conduce a la perdición. Aquel que elige la ley de excepción, toma el camino estrecho que conduce a la vida. El universo comprende una vasta escala de elementos, que partiendo del absoluto como foco de la vida, y yendo por múltiples ramificaciones, justo hasta la corteza externa, la epidermis representada por el conjunto de los satélites de los planetas. Pero antes de abordar el estudio de la estructura del universo, es bueno indicar las condiciones de la creación. La tradición ortodoxa enseña que el universo ha sido creado por un sacrificio de Dios. Se comprenderá mejor el sentido de este postulado, si se toma en consideración que él distingue el estado de la divinidad manifestada, del de la divinidad no manifestada, en consecuencia no limitada, y libre de todo condicionamiento. El sacrificio de Dios consiste en una limitación de sí por la manifestación. ¿Cuáles son las condiciones de esta limitación? Son tres. En primer lugar, el universo es creado en el espacio, luego en el tiempo, finalmente en el equilibrio. Estas tres condiciones fundamentales de la creación se manifiestan en el universo, bajo la forma de los tres principios de base de la vida.
principio estático, principio dinámico y principio neutralizante. Cualquier creación puede ser analizada y estudiada a la luz de esos tres principios que se expresan, en forma análoga a la que hemos descrito, hablando de las condiciones de la creación del mundo, y ello uniformemente en todos los escalones del cosmos. Si se toma por ejemplo, la creación de una empresa, puede decirse que en primer lugar, la idea debe ser concebida como posible, estudiando el proyecto y estableciendo los planes. Esto en virtud del principio estático. Luego se pasa a la realización de acuerdo al principio dinámico. Los dos principios actúan en el mundo manifestado, cada uno según una ley apropiada que será estudiada más adelante. En la práctica, la empresa así creada tendrá todas las posibilidades de desmoronarse, si los dirigentes no toman en consideración y no aplican juiciosamente a su creación el tercer principio, el del equilibrio. El principio del equilibrio debe seguirse desde los primeros estudios del proyecto, a todo lo largo de su realización, y ser observado estrictamente durante toda la marcha de la empresa. En forma muy general, puede decirse que los promotores, en no importa qué rama de la actividad humana, deben ante todo observar el equilibrio entre los esfuerzos que la empresa exige para su creación y los medios que disponen para su realización. Si se trata de estudios científicos, y esto se aplica igualmente a los estudios esotéricos, es necesario también respetar el equilibrio, pero de otra forma. En ese caso el plan de estudios corresponde a la naturaleza y a la estructura del objeto estudiado. Hablando de la creación del universo, es necesario referirse a la noción de eternidad, de la que se tiene generalmente una idea errónea. Habitualmente se representa a la eternidad como una prolongación al infinito del tiempo. Ahora bien, la eternidad no es el tiempo, es, diríamos, perpendicular al tiempo. Luego no es infinita, sino limitada. La tradición coloca juntos el fin de la eternidad y el fin del mundo. También se alaba a Dios en su estado preeterno. En la fiesta de Navidad se canta, la Virgen, en ese día, engendra lo preexistente. Y la tierra caverna aporta a lo inaccesible. Los ángeles y los pastores cantan alabanzas. Los magos caminan con la estrella. Es para nosotros que ha nacido el pequeño jovencito, el Dios preeterno. En lo que concierne al fin del mundo, se lo representa bajo la forma de la consumación, que es, según la palabra de Jesús, la proclamación de las obras y de los hechos consumados. Dos de los tres principios fundamentales de la creación, el espacio y el equilibrio, no implican en ellos mismos ningún riesgo para el universo creado. No es lo mismo en lo que concierne al tiempo. Principio dinámico que permite toda acción, incluida la cercación, y toda realización implica como contrapartida, la certidumbre de la aniquilación final de todo lo que ha sido creado. Sobre esto cabe recordar el mito de Cronos devorando a sus hijos. Para paliar esta amenaza, la sabiduría divina introdujo en la acción del tiempo un dispositivo que evita la destrucción inmediata del mundo creado. Se trata de una de las dos leyes básicas, cuyo principio, funcionamiento y efecto, estudiaremos en los capítulos siguientes. Por el momento será suficiente decir que gracias a esta ley artificial, la marcha del tiempo se encierra en ciclos, y de esta manera, se evita dentro de ciertos límites sus efectos destructores. El tiempo no trabaja según rectas, sino siguiendo curvas. Él gira. Los ciclos se vuelven a cerrar y se repiten. Gracias a esta acción cíclica, el universo mismo y todos los elementos que lo componen, pueden durar. Cada elemento lo hace según su propio ciclo. Los antiguos conocieron bien esta ley. Su filosofía no admitía las líneas rectas. Tenía por base el principio cíclico. Tratemos ahora de dar una imagen general de la estructura del universo. He aquí los elementos de lo que se llama en la ciencia esotérica el rayo de la creación, o más raramente, cono de la creación del mundo. Se establece el esquema de la manera siguiente. La Tierra tiene la Luna por satélite. Es el límite, el último escalón de la creación, después del cual no hay más nada. En efecto, la Luna,
al igual que los satélites de los otros planetas, no tiene satélite. Volviendo ahora nuestra mirada hacia el centro, encontramos que la Tierra forma parte del mundo planetario, que gravita alrededor del Sol, regente de nuestro sistema. El Sol es una de las estrellas del sistema conocido bajo el nombre de Vía Láctea, sistema al que pertenece el conjunto del sistema solar. Se sabe que la Vía Láctea no es única en su género. En el cielo se observan otras galaxias semejantes a la nuestra, y se pueden igualmente suponer mundos que no se le asemejan. Esas grandes unidades en su conjunto constituyen todos los mundos, dicho de otro modo, todo el contenido del universo que gravita alrededor de lo que se llama en la tradición el Sol central, o sea, el absoluto, es decir, Dios manifestado. El esquema se representa así: absoluto. Todos los mundos. Nuestro mundo, Vía Láctea. Sol. Mundo planetario. Tierra. Luna. Lo emplearemos habitualmente en nuestros estudios, como un esquema cómodo para seguir y apoyar nuestros razonamientos. Con todo, sin olvidar que no representa más que un rayo de la creación, y no el universo en su conjunto. Que el conjunto del universo es análogo en su estructura a un árbol donde, partiendo de la raíz, el absoluto en nuestro esquema, todo un sistema de ramificaciones alcanzan al follaje, del cual una de las hojas sería la analogía de la luna en nuestro rayo. Y si se quiere establecer un esquema que se aproxime más aún a la realidad, se debe entonces colocar todos los escalones, los unos dentro de los otros, para figurar el conjunto de un gran círculo que representa el absoluto abarcando todo, y en cuyo seno existe y vive todo lo que existe y vive. Nota: por razones técnicas, la representación en este esquema se detiene en el quinto escalón. Capítulo 9. Acabamos de indicar las tres condiciones básicas, según las cuales fue creado el universo. Vamos a estudiar ahora las dos leyes fundamentales que rigen todo lo que existe y vive en todos los escalones del universo creado. La primera de estas leyes condiciona la existencia de todo lo que llena el cosmos, así se trate de seres, objetos o acontecimientos. La segunda ley fundamental rige toda acción, todo movimiento, en especial el proceso de la vida, bajo todas sus formas, hasta los movimientos más sutiles y más íntimos del pensamiento y del sentimiento. Así, estas dos leyes fundamentales son omnipresentes y omnipenetrantes, de manera que nadie, ni nada en el universo, puede escapar a ellas. La ciencia esotérica llama a la primera ley, la ley de tres. Su definición explica esa denominación. Reflexión. Todo lo que existe, existe como resultado de la acción convergente sobre un mismo punto, y en el mismo momento de tres fuerzas: pasiva, activa y neutralizante. Se recordará que estas tres fuerzas reflejan las tres condiciones básicas de la creación del universo, de las cuales ya hemos hablado. Como tales, representan en el universo creado la manifestación de las tres condiciones de la creación, concebidas en la preexistencia del mundo por la divinidad no manifestada. De esta forma, la fuerza pasiva es la derivada de la condición estática, el espacio. La fuerza activa es la derivada de la condición dinámica, el tiempo. Finalmente, la fuerza neutralizante asegura en el universo el mantenimiento del equilibrio sobre todos los planos y todos los escalones. Se sobreentiende que en tanto fuerzas, estas tres fuerzas son actuantes. Su designación está hecha de acuerdo al rol que cada una de ellas juega en la cooperación que da nacimiento al fenómeno considerado. Visto bajo este ángulo, la vida en el universo no es más que un perpetuo proceso de creación en todos los dominios, sobre todos los planos y en todos los escalones. Y por cada acontecimiento, grande o pequeño, importante o insignificante, se reproduce, guardada la proporción, un acto análogo a la primera creación, la del universo entero, acto por el cual actúan las tres fuerzas en cuestión, ya lo hemos dicho, como una réplica de las tres condiciones concebidas en la preexistencia del universo creado. El ejemplo clásico que dan las escuelas esotéricas sobre el juego de las tres fuerzas es el pan.
Para hacer pan es necesario tener harina, fuego y agua. La harina en este ejemplo es el conductor de la fuerza pasiva, el fuego, de la fuerza activa, el agua de la fuerza neutralizante. A continuación, es necesario indicar que la sustancia que en un caso sirva de conductor a la fuerza pasiva, puede en otros, ser conductor de la fuerza activa y en otro, vehículo de la fuerza neutralizante. Examinemos esas alternancias en otro ejemplo clásico, el de la concepción de un niño. La mujer aparece aquí como la fuerza pasiva, el marido como la fuerza activa, el amor carnal como la fuerza neutralizante. Estando presentes estas tres condiciones, se torna posible la concepción. Si se pasa del plano carnal al plano moral, se ve que la situación está invertida. La mujer es la que actúa, o al menos es llamada a actuar, en tanto inspiradora, como fuerza activa, mientras que el hombre, cuando la cooperación en ese plano es fecunda, figura como fuerza pasiva. Así como la mujer, sobre el plano físico lleva durante el embarazo, el fruto del amor carnal, luego lo trae al mundo, lo alimenta y lo educa, así, en el plano moral, es el hombre quien concibe la idea inspirada, o fecunda por la mujer, la desarrolla en él, y finalmente la pone en el mundo bajo la forma de una obra, o dicho de otra forma, generalmente de una creación. El carácter primordial de la fuerza pasiva puede ser ilustrado con numerosos ejemplos. Tomemos el caso de una compra. La mercancía ofrecida es lo que constituye la fuerza pasiva. La necesidad o el deseo del comprador interviene a continuación como fuerza activa, y el precio pagado por el objeto constituye la fuerza neutralizante. En general, la oferta interviene como fuerza pasiva, la demanda como fuerza activa, y el pago como fuerza neutralizante. Que la fuerza activa es una fuerza, y en tanto que tal, presenta un carácter activo, lo testimonia claramente el plano psicológico. Por más activa que sea, la seducción femenina representa en el romance la fuerza pasiva. En lo que concierne a la tercera fuerza, la neutralizante, ella escapa a menudo de nuestra observación, sea a causa del carácter bipolar de nuestro psiquismo, sea porque su naturaleza misma puede en numerosos casos dejarla en la oscuridad. Ocurre que a veces juega un rol catalizador mucho menos evidente que aquel del lazo, que es fundamentalmente el suyo. Según la acción de las tres fuerzas a través de la materia, la tradición hace las siguientes distinciones. Cuando una substancia sirve de conductor a la fuerza pasiva, se la llama oxígeno, o, cuando sirve de conductor a la fuerza activa, se la llama carbono, c. Cuando sirve de conductor a la fuerza neutralizante, se la llama nitrógeno, azoe, n. Considerada independientemente de las fuerzas que conduce, la sustancia es llamada hidrógeno, H. Si la concurrencia de las fuerzas permanece estéril, y esto quiere decir en el sentido esotérico que su cooperación no fue íntegra, el defecto puede provenir de una de las tres fuerzas, de dos de ellas, o incluso de las tres. El análisis del caso a la luz de la presente ley puede facilitar en gran medida la determinación de la o las causas del fracaso. Por ejemplo, con la misma buena harina, el pan será malo e incluso incomible, si se le pone demasiada agua, o no lo bastante, o si el fuego es débil o demasiado fuerte. Esta última constatación nos permite aprehender el sentido y el efecto de una ley subsidiaria de la ley de tres. Puede verse que la misma harina, fuerza pasiva en nuestro ejemplo, podría sufrir un fracaso como consecuencia de la falla de la fuerza activa, fuego, de la fuerza neutralizante, agua, o de ambas a la vez. Esto nos lleva a la conclusión de que la acción de las fuerzas activa y neutralizante debe ser reglada de acuerdo al contenido de la fuerza pasiva, que interviene como el elemento estable, como una constante. La fuerza pasiva contiene en sí todas las posibilidades de la creación del fenómeno, mientras que la fuerza activa interviene en él como el realizador, y la fuerza neutralizante, como el regulador de las relaciones entre las otras dos fuerzas, dosificándolas en forma óptima. Esto explica y justifica la atribución de la primacía en el mundo fenomenal a la fuerza pasiva.
Señalemos que esta primacía proviene igualmente de las condiciones de la primera creación. En efecto, para pasar del estado no manifestado, es decir, monopolar, concentrado sobre la conciencia única del ser, en el cual mora la divinidad antes de la creación del mundo, la primera idea que la hace salir de la no manifestación para entrar en el estado manifestado, es necesariamente la idea del tú. Esta idea, concebida por el sacrificio divino de la limitación del sí, tuvo al amor, fuerza neutralizante, por tercera fuerza. En el lenguaje accesible a los humanos, San Juan lo expresa diciendo que Dios amó tanto al mundo que dio su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Se ve que la actitud del absoluto manifestado está, ella misma, reglamentada de acuerdo a la fuerza pasiva, el mundo, tú universal, considerado como objeto de su solicitud. Así, a partir de la creación, la existencia divina deviene bipolar, siendo el amor la fuerza neutralizante que asegura las relaciones entre el yo y el tú universales. Y esto no solo a fin de convencerse de su eficacia, sino asimismo con el objeto de acelerar la reeducación de nuestra inteligencia sobre bases esotéricas. Sabemos que la estructura del centro intelectual inferior es bipolar. Esta estructura está perfectamente adaptada a lo que la tradición ortodoxa llama el mundo. Ese mundo está constituido por el conjunto de las influencias A, de las que se ha hablado antes. Es el mundo en que vivimos, el que aparece a la personalidad humana como el único real, pero que, de hecho, es relativo e incluso ilusorio. Hemos examinado el esquema de las influencias A y B. Y como hemos dicho, todas las flechas A tienen una contrapartida que las neutraliza. Esto simboliza la creación del mundo a partir del cero por su partición en dos grupos de fuerzas iguales en potencia y diametralmente opuestas en dirección. La estructura bipolar de la inteligencia responde exactamente a la estructura del mundo, le permite al hombre estudiar y reconocer todas las influencias A, orientarse en el campo inmediato y lejano de su acción, aplicar allí sus actitudes para la investigación, calcular, combinar, intervenir, actuar, e incluso crear dentro de los límites del campo de acción de esas influencias. Sin embargo, se sabe que de hecho este mundo es ilusorio, que las influencias B representan en la vida la única realidad imperecedera. ¿No ha dicho acaso Jesús: no amontonéis tesoros en la tierra donde hay polillas y herrumbre que corroen, y ladrones que socavan y roban? Amontonad más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroa, ni ladrones que socaven y roben. Comprendamos bien que se trata de dos mundos que se interpenetran. El mundo constituido por el conjunto de las influencias A, la tierra, y el mundo esotérico, el cielo, formado por las influencias B. Estudiando atentamente el juego de las tres fuerzas, el buscador se ejercitará en reconocer la acción de las influencias A y B, y en distinguir entre ambas. He aquí uno de los elementos esenciales de esta reeducación de la cual se ha hablado antes. Cuidémonos, sin embargo, de dar a la distinción entre influencias A y B una interpretación sin matices. Las influencias A actúan en virtud de la ley general, en consecuencia conforme a la voluntad divina, y ya se conoce una de sus razones de ser: servir al interés del conjunto. No olvidemos que todo es relativo. Así, quien estudia la ciencia esotérica no debe atacar ingenuamente las influencias A, lo que podría conducirlo a catástrofes. Tal ha sido, por otra parte, la instructiva y tan mal comprendida experiencia de Don Quijote. Las influencias A juegan un rol positivo en la economía del universo y oponen una fuerza aplastante a cualquiera que pretenda atacarlas de frente en su conjunto. La tarea del buscador es otra. Prosiguiendo su formación esotérica, no debe tratar de aniquilar las influencias A, ni abrirse heroicamente un camino en medio de ellas, sino tratar de escapar a su dominio. Lo que importa comprender también es que no podemos alcanzar esa meta librados a nuestras propias fuerzas. Absorbiendo las influencias B, influencias divinas de un nivel superior,
en consecuencia más potentes, y confiando en ellas, dando al mismo tiempo pruebas de capacidad y devoción, nos sustraeremos al imperio de las influencias A, regidas por la ley general y asistidos por la ley del accidente. Aquel cuyos esfuerzos se ven coronados por el éxito, y que alcanza los niveles más elevados del ser, es utilizado inmediatamente para participar en la organización de un eslabón determinado del cosmos. En general es un trabajo en el dominio de las influencias A, que se relaciona con la misión a cumplir. Ahora bien, ese trabajo exige ante todo el estudio del mundo bipolar. La inteligencia es el único instrumento de que disponemos para ese fin. Tal es, por otra parte, su verdadera razón de ser, como también la razón de ser de su estructura, que refleja exactamente el mundo de las influencias A. Este instrumento permite entonces al hombre seguir el principio de Platón, aprender y conocer lo semejante por lo semejante. Sabiendo esto, el estudiante de la ciencia esotérica debe cuidarse de los extremos en que caen ciertas enseñanzas. No debe ni despreciar ni descuidar sus facultades intelectuales. La inteligencia debe ser desarrollada y agudizada hasta el límite de lo posible. El pensamiento debe volverse fino como la punta de una aguja. Pero no hay que olvidar que la personalidad, a pesar de su completa estructura y sus múltiples actitudes, no es más que un instrumento cuyo funcionamiento sigue siendo mecánico. Por esta razón, en materia esotérica ella no sabe, y no sabrá nada jamás con certeza. Agnóstica y fenomenalista por naturaleza, está limitada por una formación y un funcionamiento en las tres dimensiones, cuyos límites es incapaz de franquear. Y ella toma sinceramente el mundo de las influencias A por el único real. El conocimiento de la ley de tres permite darse cuenta de la complejidad de la estructura del rayo de la creación. Al comienzo, el absoluto reviste su primer aspecto de manifestación. Él es uno, y las tres fuerzas residen unidas en él. Es la doctrina tradicional de la Santísima Trinidad consustancial e indivisible. Vista de abajo hacia arriba, la Trinidad es llamada alegóricamente la cima límite que corona el universo concebido entonces como una pirámide. Las tres fuerzas del absoluto, las tres hipóstasis de la Trinidad, dotadas de una voluntad autónoma, pero interdependientes, crean el universo fenomenal y todo lo que él contiene. En el primer escalón crean los mundos. Estos mundos, cuya existencia ya no es más consustancial, porque está separada, dependen directa y enteramente de la voluntad del absoluto, de quien conservan las tres fuerzas en estado de desunión. Creados así por las tres fuerzas desunidas, esos mundos están siempre penetrados por las tres fuerzas desunidas. Esos mundos están siempre penetrados por las tres fuerzas en estado consustancial, propias del absoluto en su estado manifestado. Tendiendo al desarrollo del rayo de creación de arriba hacia abajo, la creación sigue siempre el mismo proceso. Cada mundo es creado por las tres fuerzas que le son propias, y se encuentra igualmente bajo el imperio de las fuerzas que rigen los escalones precedentes, de los cuales proviene. Estas fuerzas creadoras representan cada una un grupo de leyes del mismo orden, que condicionan y hacen funcionar el mundo perteneciente al escalón dado. Esto permite completar el esquema, por una escala que representa el número de grupos de leyes rectoras a todo lo largo del rayo de creación. Esta jerarquía de leyes no es otra cosa que jerarquía de jurisdicción y de poder. De escalón en escalón y hasta la corteza de la creación, la voluntad del absoluto penetra todas las cosas, y todos los seres en el universo, hasta los organismos más primitivos, y más allá, hasta la materia más inerte. Designada en la tradición con el término piedra. ¿Cuál es la significación de las cifras en el esquema precedente? Representan las condiciones o las fuerzas de la creación. Dicho de otro modo, las leyes, o más exactamente las categorías de leyes, bajo las cuales se encuentra colocado cada uno de los escalones del rayo de creación. La unidad no pertenece más que al absoluto y ese número uno, indivisible, aunque llevando en sí una tríada consustancial, significa la libertad de Dios. Todo lo que procede de él, pierde progresivamente su libertad,
Es decir, se encuentra sometido a un número de leyes o de categorías de leyes más y más considerables. Uno que se dirige a través del rayo de creación, desde el absoluto hacia la luna, está cada vez más sujeto. Nosotros, que estamos sobre la Tierra, nos encontramos sujetos a 48 grupos de leyes, cifra de por sí enorme. A esos 48 grupos de leyes, bajo la égida de las cuales prosigue la Tierra su existencia, deben agregarse para el hombre exterior las leyes relativas a la vida orgánica sobre la Tierra, otras leyes, consecuencia de la existencia de la sociedad humana y de órganos y células de esta sociedad, razas, castas, familias, etc. Vivimos en una jungla de leyes, y esta es la razón por la cual, a pesar de ciertos arranques, nuestra vida tropieza con toda clase de obstáculos. La salvación consiste, precisamente, en la liberación progresiva de nuestra sujeción a ese considerable número de leyes. En cada caso es necesario, si no derribar los obstáculos, al menos darles un rodeo. También dice la ciencia esotérica, que no podemos luchar con las leyes que nos sujetan atacando sucesivamente a cada una de ellas. Por ese procedimiento jamás llegaremos a nada. Sería necesario tener 1000 vidas consecutivas, para alcanzar de esta manera el resultado deseado. Es preciso, entonces, eludir el estado de cosas en su conjunto. Allí existe una posibilidad. ¿Cuál es? Lo veremos en los capítulos siguientes. Dado que la jerarquía de las leyes no es otra cosa que jerarquía de poder, cuanto más sujetos estamos, menos poder tenemos. No obstante, debemos cambiar también nuestra noción de poder. En la ciencia esotérica, poder significa libertad. Cada vez que se toma un compromiso en la vida, uno se somete voluntariamente a un nuevo grupo de leyes, que rige el área en que ese compromiso es tomado. No se piensa en ello, sobre todo cuando se es joven. Puede decirse que el hombre pasa la primera mitad de su vida aceptando pagarés, y la segunda mitad preguntándose cómo hacerles frente. La fuerza inicial creadora, fuerza neutralizante que liga el tú universal al yo absoluto es el amor. Esta fuerza de amor que en cada escalón de la creación toma un nuevo aspecto, pero permanece idéntica en esencia, penetra todo el universo de arriba abajo y recíprocamente. San Juan ha dicho claramente, Dios es amor. A la inversa, podemos decir el amor es Dios. El apóstol concluye, aquel que no ama no ha conocido a Dios. Hipóstasis divina, el amor se manifiesta en el universo como la fuerza del renacimiento y la renovación perpetua. La vida del universo está organizada según un orden riguroso y perfecto. Todo lo que nos parece desorden o anarquía, nos parece así como consecuencia de nuestra deficiencia de percepción y juicio. Es que la mayor parte de las influencias se nos escapan. Pero en la economía del gran universo todo ser, o fenómeno, tiene su lugar, y sirve consciente o inconscientemente al logro de un objetivo preciso. Tales son los aspectos esenciales de esta primera ley divina que es la ley de 3. Capítulo 10. Hemos establecido que la ley de 3 refleja en el mundo creado por el juego de las 3 fuerzas, las 3 condiciones de la creación, estática, dinámica y de equilibrio. Nunca será demasiado subrayar la importancia de esta ley, ya que todo lo que existe en el universo, de hecho o en potencia, existe gracias a la acción combinada de estas 3 fuerzas. Vamos a estudiar ahora a la segunda ley fundamental, la ley de 7. Esta ley no se aplica ni a la creación, ni a la existencia de las cosas y fenómenos del espacio, sino a su evolución en el tiempo. Concierne a la acción de todas las categorías de movimiento sobre todos los planos y en todos los escalones de la creación. Para comprender mejor la ley de 7 y aprehender su importancia, nos es necesario examinar otro aspecto del problema. Hemos visto que la única posibilidad del hombre que vive en una jungla de leyes es colocarse bajo la autoridad de la ley de excepción, ley esotérica, que permite escapar al conjunto de las influencias cuya acción en el mundo exterior afecta nuestro mundo interior. Ahora bien, en tanto acción,
Esta evasión cae también bajo el dominio de la ley de 7. Según esta ley, como lo veremos inmediatamente, toda acción está sometida a una o varias desviaciones, y en consecuencia, está en principio destinada al fracaso. Sin embargo, analizando la acción de la ley de 7, captaremos el carácter de estas desviaciones, su necesidad desde el punto de vista objetivo, y aprenderemos cómo es posible combatirlas y perseguir en una dirección constante el objetivo buscado. La naturaleza de la ley de 7 y su necesidad objetiva derivan del carácter destructor del tiempo, segunda condición de la creación. En virtud de este principio, todo lo que nace o es creado, comprendido el hombre, está destinado a la aniquilación. También el universo desde su creación estaba entonces bajo la amenaza de ser aniquilado por la acción del tiempo. Fue entonces necesario hacer frente a ese peligro. La ley de 7 representa el medio por el cual la acción destructora del tiempo está neutralizada en una cierta medida. Un movimiento no puede disociarse de su duración. Ahora bien, toda acción es movimiento exterior o interior, se encuentra entonces emprendida en el tiempo. La ley de 7 consiste precisamente en que todo movimiento así desencadenado sufre en cierto momento una desviación, luego, después de un recorrido en la nueva dirección, una nueva desviación, y así sucesivamente. Si el impulso inicial es lo bastante fuerte, después de haber descrito un hexágono, el movimiento, por la última desviación, volverá a su punto de partida. Así, bajo la influencia de la ley de 7, toda acción emprendida en el universo se desarrolla según ciclos. Mientras que la ley de 3 es una ley natural. La ley de 7 es artificial. Si no neutraliza totalmente la acción destructora del tiempo, al menos lo atempera al imponer a toda acción o movimiento curvaturas sucesivas para enterrarlos en ciclos. En primer lugar, el mismo tiempo está curvado, desviado de la línea recta, y encerrado en un gran ciclo, que engloba todos los ciclos subordinados. Por la ley de 7, el aniquilamiento no sobreviene en el curso del primer ciclo, más que cuando la fuerza del impulso inicial se encuentra agotada. Sin embargo, la ley admite la posibilidad de reavivar el movimiento que ha perdido energía y velocidad, mediante impulsos complementarios en los momentos y puntos oportunos. El gran ciclo que circunscribe el tiempo, a partir del primer impulso de la manifestación divina hasta la consumación, es decir, el fin del mundo, es concebido en la tradición como la eternidad. La eternidad, ya lo hemos indicado, no es entonces infinita. Como todo lo creado, es limitada. Abarca toda la manifestación, y comprende en ella el cumplimiento de todas las posibilidades y de todas las promesas. La curvatura del tiempo que resulta de la ley de 7, lo hace volver a él también a su punto de partida, después que ha circunscripto el polígono de la eternidad. Así considerada, la eternidad tiene una cierta duración, del orden de 2.10 años terrestres, como lo veremos más adelante. Estas consideraciones sobre la curvatura del tiempo, y de todo movimiento, incluida toda acción física, psíquica y moral, de cualquier naturaleza que sea, permite dar la definición de la ley de 7. Definición. Todo movimiento emprendido en una dirección determinada sufre en cierto momento una desviación. Inversamente, para que un movimiento hacia una meta determinada pueda proseguir sin desviarse en esa misma dirección, es necesario imprimirle impulsos complementarios adecuados en momentos y en puntos determinados. Corolario. Un movimiento que sigue una dirección determinada, abandonado a sí mismo, se empeña, con la tercera desviación, en la dirección diametralmente opuesta. Tales son las características esenciales de la ley de 7. En la actividad humana sobre el plano moral, el corolario anterior encuentra su aplicación en todo momento. ¿Cuánta sangre ha sido derramada en el nombre del Hijo de Dios que ha predicado el amor? ¿Cuántas crueldades, violencias y compulsiones han sido ejercidas por revoluciones hechas en el nombre de la libertad y de la fraternidad? Estos ejemplos podrían multiplicarse sin fin. En el momento, esas desviaciones se nos escapan casi siempre,
Seguimos imaginando que mantenemos la misma dirección, mientras que insensiblemente fuimos conducidos, sin darnos cuenta, a tomar la dirección opuesta. En ese momento, nuestra acción emprendida en el plano moral recibe automáticamente un nuevo impulso proveniente de la reacción del medio al impulso primitivo. Cuanto más vigoroso, vanguardista o revolucionario ha sido la reacción, siguiendo el principio de equilibrio, es más fuerte. De manera que el movimiento en sentido inverso, aquel que en el lenguaje común se llama reacción, toma una amplitud inesperada, y hace a veces volver a los promotores de la acción inicial, mucho más atrás de su punto de partida. Este es casi siempre el caso para las doctrinas políticas. El segundo impulso debe, consolidando el primer éxito, permitir su explotación. La historia da muchos ejemplos de la necesidad de este segundo impulso. Cuando este ha faltado después de batallas ganadas, se ha perdido la guerra muy a menudo. Debe señalarse otro efecto de esta ley. Se vio que es necesario pasar por dos desviaciones consecutivas para alcanzar la dirección opuesta al movimiento inicial. Es decir, que es necesario prever dos impulsos complementarios consecutivos para mantener la dirección primitiva del movimiento y asegurar así el éxito de la empresa. Para dar un paso adelante en el estudio de la ley de 7, y para comprender por qué es llamada así, es necesario dar una mirada sobre las relaciones materia y energía, y sobre la naturaleza de los movimientos cíclicos que las caracterizan. La ciencia positiva moderna ha establecido las relaciones íntimas entre materia y energía, un hecho conocido por la ciencia esotérica desde tiempos inmemoriales. Hoy en día ya no es más temerario decir que la materia no es más que una forma de alguna clase de energía estática, cuya naturaleza es dinámica por excelencia. Ciertos fenómenos conocidos desde siempre ya permitían percibir esa noción. El relámpago esférico o rayo en bola, por ejemplo, posee ciertas características de la materia, tales como el volumen y el color, pero el estado de los conocimientos en el siglo pasado no permitían abordar el estudio de ese fenómeno que por otra parte pasaba relativamente desapercibido por el hecho de su rareza. Los recientes progresos de la ciencia positiva han conducido a redescubrir, si no integralmente al menos en parte, el antiguo saber tradicional, en particular sobre el dominio de las relaciones materia-energía. La ciencia esotérica tradicional encara la manifestación de toda energía bajo la forma de un movimiento cíclico vibratorio. Y enseña que la materia, como tal, está compuesta de un número relativamente restringido de núcleos de diversas cualidades, de naturaleza análoga al del relámpago esférico. Estos núcleos están animados de movimientos cíclicos vibratorios de distinta frecuencia y amplitud. La tradición introduce aquí la noción de densidad, aplicable igualmente a la energía como a la materia. Finalmente establece la ley, en relación a la cual la densidad de la materia y la de las vibraciones son inversamente proporcionales. Siempre en relación a la enseñanza tradicional, la cantidad de núcleos en la materia, núcleos que son la materia propiamente dicha, es mínima. El volumen ocupado por un objeto cualquiera está lleno de lo que se llama las huellas de los movimientos extra rápidos de un número restringido de núcleos. Todo depende de la densidad de esos movimientos, de su rapidez. Cuantas más lentas y pesadas son las vibraciones, más núcleos son necesarios para constituir un cuerpo, e inversamente. Se sabe que la rapidez de un movimiento es susceptible de modificar las propiedades físicas de la materia. Por ejemplo, cuando se le comunica a una ligera hoja de papel apretada entre los límites de un eje, un movimiento de rotación de 5 a 6.000 vueltas por minuto, ella se vuelve capaz de aserrar un pedazo de madera. Ya a la frecuencia indicada, nuestro pedazo de papel aparece como un disco, aunque de hecho sea rectangular. Si se intensifica la velocidad de la rotación mucho más allá de lo antes indicado, este disco, en tanto que da vueltas, toma para nuestros sentidos las características de un objeto sólido en reposo. Se podría entonces tocar la hoja de papel sin correr el riesgo de cortarse la mano. La estructura de la materia se presenta entonces a la luz de esta teoría,
como análoga a la del universo observado desde el interior, con la rotación de los sistemas de los astros. Ya hemos hablado de ello en el capítulo 8, y hemos dicho que si pudiéramos, reduciéndonos a la proporción de un ser infinitesimal, observar nuestro cuerpo desde el interior, como observamos el cuerpo del universo, no lo percibiríamos diferente. Porque la estructura del universo es estrictamente uniforme en todos los escalones, bajo la reserva de la aplicación del principio de relatividad. La tradición considera todo movimiento como un crecimiento o una reducción de vibraciones del mismo orden. Ella rechaza la idea de estabilidad, porque todo lo que existe, existe gracias al movimiento y se encuentra en estado de perpetuo movimiento. El mismo cuerpo puede cumplir, y generalmente cumple, numerosos movimientos a la vez. Así, nuestro planeta, la Tierra, está animado de un gran número de movimientos de los cuales 12 son considerados los principales. Para nuestro satélite, la Luna, se cuenta una centena. Sobre el plano psíquico, y asimismo sobre el plano psicológico, se observan a menudo componentes opuestos para un mismo conjunto de movimientos, de los cuales una parte se encuentra así en progresión, mientras que otra está en regresión. Sin embargo, no hay nada que sea, hablando propiamente, estable. La estabilidad desde el punto de vista esotérico es impensable, es una ficción. La única estabilidad que se admite allí es la estabilidad en el movimiento. Es un fenómeno de primera importancia que ha permitido la creación de la materia así como nosotros la conocemos, bajo sus tres formas. Veamos ahora la acción de la ley de 7, en el caso de un movimiento en el cual hay crecimiento de vibraciones. Las desviaciones consecutivas de las que hemos hablado al comienzo del presente capítulo crean en ese caso una discontinuidad. Esta discontinuidad interviene en la propagación de todo movimiento mientras que él puede parecernos, y nos parece, progresivo e ininterrumpido. Examinemos desde este punto de vista la octava musical, cuya estructura refleja perfectamente la ley de 7. Se entiende por octava el duplicado de las vibraciones. La gama musical colocada entre los límites de una octava comprende 7 tonos y 5 semitonos. Los semitonos faltantes están colocados como lo indican las flechas del esquema: do, re, mi, fa, sol, la, si, do. El primero se encuentra entre las notas mi y fa, el otro entre si y do. Veamos ahora el carácter de la progresión de las vibraciones, que decimos nosotros, se hace de una manera discontinua. Los esquemas siguientes muestran por un lado esta discontinuidad expresada en fracciones y en números enteros, y por otra parte, la curva de discontinuidad de una octava musical. Hemos dicho que todo fenómeno existente existe en el tiempo, y en consecuencia, es movimiento. Y todo movimiento, función del tiempo, se encuentra colocado como este, bajo el imperio de la ley de 7, dicho de otra manera la ley de octava. La acción del absoluto que crea el universo cuya existencia en todos los escalones está asegurada por la ley de 3, también se desarrolla en el tiempo, siguiendo en consecuencia la ley de 7. El rayo de creación, progresando desde el absoluto hasta los satélites de los planetas, hasta la luna en nuestro caso, sigue necesariamente la cadencia de la octava. En la tradición se la llama la gran octava, o la octava cósmica. Es una octava descendente. 1. Do, absoluto. 3. Si, todos los mundos. 6. La, Vía Láctea. 12. Sol, Sol. 24. Fa, mundo planetario. 48. Mi, Tierra. 96. Re, Luna. La enseñanza esotérica, antes solo reservada a los iniciados, fue conocida no solo en el Oriente, sino también en Occidente. Se lo ve con evidencia analizando los nombres de las notas de la gama musical, establecida como se sabe por Guido de Arezzo, benedictino italiano, hacia el 995-1050. Para hacerlo utiliza el himno a San Juan Bautista, compuesto 2 siglos antes por Paul Diacre Warnefrid, historiador lombardo,
740 a 801. Por otra parte, secretario del rey lombardo Didier, vivió a continuación en la corte de Carlomagno, después en la de Benevent, para retirarse finalmente al convento de Montecassino, donde terminó sus días. El himno a San Juan Bautista está concebido así: Ute queant laxis, resonare fibris, mira gestorum, famulituorum, solv poiuti, labi reatum, sancte Johannes. He aquí la traducción del himno, para que tus fieles puedan con todas las fibras de su alma cantar las maravillas de tu vida. Purifica sus labios manchados del pecado, oh San Juan. Se ve que este himno fue compuesto por Paul Diacre, bajo forma hermética. Este procedimiento siempre ocupó un sitio de honor en la enseñanza esotérica. El examen comparativo del esquema de la Gran Octava y del himno de Paul Diacre no deja dudas sobre el hecho de que éste conocía bien el esquema. Lo mismo que Guido de Arezzo, quien, 2 siglos después de Paul, eligió entre sus himnos justamente ese, para introducirlo en la gama musical. Asimismo puede explicarse por qué Paul Diacre utiliza para designar la primera nota la sílaba ut y no do. Se remarcará que concibió su himno sobre la gama ascendente, mientras que la Gran Octava representa naturalmente una gama descendente. Por el sentido de su contenido, este canto tiende de lo bajo hacia lo alto, de lo grueso a lo fino, en otros términos, del plano humano al plano divino. Aunque se detiene, sin alcanzar en la nota si, consagrada a San Juan Bautista. Decimos, de paso, que el precursor es objeto en la tradición de una particular veneración, y que es colocado por debajo de los apóstoles. En ciertos iconos bizantinos, es representado alado, con 2 cabezas, una normal colocada sobre sus hombros, la otra semejante pero cortada y ensangrentada, que lleva en sus manos sobre una bandeja. Si Paul Diacre hubiese querido prolongar su himno con una línea más, hubiese sido obligado a consagrarlo a Jesús, y por consecuencia, comenzarlo por la sílaba do. Pero no lo hizo. Su gama eminentemente humana, teniendo como punto de partida al hombre, tal como es nacido de mujer en toda su imperfección, no podía evidentemente comenzar por do, cuyo verdadero sentido es dominus. Eligió la sílaba ut, de la palabra uterus, órgano de la gestación, precisamente para subrayar la condición imperfecta, común a todos los fieles, como a todos los hombres, y para orientarlos sobre los pasos de San Juan, sobre quien Jesús ha dicho: en verdad os digo, entre aquellos que han nacido de mujeres, no ha aparecido nadie más grande que Juan Bautista. Así, ut uterus simboliza la puerta del nacimiento según la carne, y, sí, la puerta del segundo nacimiento, aquel según el Espíritu, sin el cual el hombre no puede ver el reino de Dios. La gama ascendente de Paul Diacre comprende entonces una octava de regeneración, yendo del nacimiento en la tierra al nacimiento en los cielos. Tal es la explicación de este himno, conforme al sentido íntimo de las tradiciones místicas de otras épocas. Una explicación exhaustiva de los nombres de las notas, que forma la octava musical, muestra una correspondencia directa con las de la gran octava cósmica, como lo testimonia el esquema siguiente. 1. Do, Dios. Absoluto manifestado. Sol central. Do minus. 3. Si, cielo estrellado. Conjunto de todos los mundos. Sidereus orbis. 6. La, nuestro gran mundo. La Vía Láctea. Lacteus orbis. 12. Sol, Sol. Sol. 24. Fa, mundo planetario, al cual la antigüedad atribuía la influencia directa sobre el destino. Fatum. 48. Mi. Tierra, nuestro mundo imperfecto, colocado bajo el imperio de la mezcla del bien y el mal. Mixtus orbis. 96. Re, luna, la regente de la suerte humana, según los antiguos. Regina Astris. Volvamos al problema, materia-energía, para esclarecer la cuestión de la estructura atómica, tal como es encarada por la ciencia esotérica.
Hemos visto que la manifestación primera de la energía se presenta bajo la forma de un movimiento intraatómico vibratorio cíclico. Animando ese movimiento un cierto número de núcleos, forma la materia. Si en efecto puede decirse que esos módulos en movimientos forman la materia, no se olvidará que ellos mismos están constituidos por energía en su forma estática. Inversamente, la energía no es otra cosa que materia tomando forma dinámica. La desintegración del átomo provee un ejemplo de tal transformación. Por otra parte, hemos citado el relámpago esférico como ejemplo de la concentración en nódulos de energía dinámica. Este proceso es el inverso del primero, y puede ser comparado al fenómeno de la fusión atómica. Hemos igualmente indicado que la estructura de la materia, subordinada al principio de equilibrio, acusa una densidad inversamente proporcional a la de las vibraciones internas que la animan. Por el momento se trata de introducir en nuestros estudios la noción de átomo tal como es admitida en la tradición. En relación a la definición clásica, el átomo es aquella partícula del elemento llamado simple, que no podría ser más fragmentado, si es que debe conservar la integridad de las propiedades químicas, gracias a las cuales es susceptible de entrar en combinación con otros cuerpos. La ciencia esotérica adopta una noción diferente. Hela aquí. Definición. El átomo es la partícula más pequeña, la última divelación de la sustancia dada que conserva integralmente todas sus propiedades físicas, químicas, psíquicas y cósmicas. Se ve que esta definición se aproxima más a la de la molécula si bien la supera. Se distinguen entonces al lado de los átomos de elementos considerados por la química como simples, los átomos de cuerpos compuestos. Por ejemplo, un átomo de agua, un átomo de aire, etc. En correlación con las propiedades cósmicas del átomo así definido, la ciencia esotérica reconoce diversos órdenes de la materia, en relación a la densidad de los átomos, tipo correspondientes a cada escalón de la gran octava. Esta concepción no admite una oposición entre materia y espíritu. Si se opone el uno al otro es convencionalmente, por comodidad, así como la astronomía continúa sirviéndose para los objetivos prácticos del sistema de Ptolomeo, sabiendo pertinentemente que es el sistema de Copérnico, el que refleja más exactamente la realidad. Desde el punto de vista de la concepción, en principio monista, de la ciencia esotérica, todo es materia en el mundo manifestado, atendiendo que la materia manifiesta la energía, que es una cierta forma del espíritu. Los atributos dados al Espíritu Santo en un himno que se conserva en la ortodoxia manifiestan bien esta forma de pensamiento: Rey de los cielos, Consolador, Espíritu de verdad, Omnipresente, todo abarcante, Tesoro de los santos, Dispensador de vida. Ven, establécete en nosotros. Purifícanos de toda mancha. Y salve nuestras almas, oh bienhechor.